Seguimos en Justicia.tv. En esta ocasión, para la entrevista, nos encontramos con el maestro Luis David Coaña B. Él es especialista en el tema de derechos humanos. Y para entrar en materia, maestro Luis David, ¿de dónde proviene históricamente el concepto, el término de derechos humanos? Bueno, derechos humanos como tal, el concepto se crea posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, Sí. antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es donde precisamente se acuña por vez primera el término. Esto no se conocía con otros nombres, como por ejemplo los derechos del hombre, del ciudadano, etcétera, etcétera, aquella declaración posterior a la Revolución Francesa, pero como tal, el término surge después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguna vinculación a todo esto con la promulgación de la Carta Magna de Inglaterra? Sí, desde luego. Básicamente, digamos que es el origen, ¿no? Tanto la Carta Magna de Inglaterra, sí, como posteriormente la Carta Magna de Estados Unidos también, claro, ¿no? La Carta Magna francesa, y en materia penal concretamente también ya podemos decir que fue posterior a la Revolución Francesa cuando empiezan a surgir los primeros esfuerzos por respetar algo que no se conocía como debido proceso, digamos, pero sí ya tenían ciertas nociones para esto, ¿no? Bien, para irnos a la esencia de los derechos humanos, ¿qué papel juega el concepto dignidad como fundamento de los derechos humanos? Es central, ¿no? La dignidad es el núcleo duro de los derechos humanos. La dignidad, digamos, es el centro de donde emanan todos los derechos humanos que tienen las personas por el solo hecho de serlo, ¿no? Sin necesidad de que haya algún documento jurídico, una constitución, algún tratado internacional que establezca expresamente su existencia, ¿no? Y la dignidad es precisamente el núcleo de esa existencia. A nadie se le puede excluir de tener este concepto ejercido en sus vidas, ¿verdad? Por supuesto que no, es algo que no debería de estar, claro, mucho menos en una norma, no debería de existir esta división, esta diferenciación, ¿no? Sin embargo, pues podemos ver cómo al día de hoy de repente existen normas, ¿no?, que hacen todavía esta diferencia, sí, esta discriminación, pero una respuesta sencilla sería, no, a nadie se le pueden excluir el reconocimiento de estos derechos humanos. Claro. En términos concretos, ¿cuáles son los cambios fundamentales que se llevaron a cabo en la reforma del 2011 en materia de derechos humanos en nuestra Constitución? Yo creo que el cambio más importante, en primer lugar, es el reconocimiento pleno de los derechos humanos en la Carta Magna. Hasta antes del 2011 no existía el término como tal en la Constitución. Básicamente lo que se reconocía eran las garantías individuales, ¿no? Tan es así que el principal medio protector de eso, que era el juicio de amparo, lo que protegía eran garantías individuales, y no es sino hasta después de la reforma de 2011 que empezamos a comprender los mexicanos a cabalidad y concretamente tanto los ciudadanos como las personas que ya nos dedicamos a lo que es la profesión jurídica a ejercer lo que es dentro de los tribunales el respeto a los derechos humanos. Bien, esa es una, digamos que modificación que podemos ver evidentemente, ¿verdad?, en el texto, cambiar de garantías a derechos, pero digamos que en la cotidianeidad del ciudadano, ¿qué significa en sí cambiar de garantías a derechos humanos? ¿Cómo nos beneficia? Claro, ahora digamos, por ponerlo en un término más sencillo, sí, ¿no?, todas las autoridades, no solamente la CNDH, no solamente los organismos de derechos humanos, no solamente el Poder Judicial, todas las autoridades se encuentran obligadas a respetar plenamente los derechos humanos. Okay. Si esto no ocurre así, entonces existen mecanismos jurídicos establecidos en diversas leyes a los que puede acudir el ciudadano precisamente para denunciar la violación a esos derechos. Entonces, ese es un cambio fundamental precisamente porque al día de hoy el artículo primero es muy claro y muy terminante, no habla solo de los jueces, no habla solo de la policía, no habla solo del Ministerio Público, habla todas las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Muy bien, con toda esta visión, a partir de esta reforma del 2011, que en su esencia y en su origen entiendo que buscaba empatarse también con las legislaciones internacionales para protección de los derechos humanos de los mexicanos, ¿cómo se allana el camino para combatir la desigualdad en México en sus variadas formas a través de los derechos humanos ahora con esta nueva visión? Bueno, desde una perspectiva, hablo desde una perspectiva netamente jurídica, ¿no? Claro. Yo veo que esta desigualdad, ¿no?, se puede ahora combatir sobre todo, ¿no?, a través de los distintos mecanismos que ya se tienen para denunciar las violaciones a derechos humanos, ¿no? Digamos que hablar de derechos humanos implica hablar de diversas estructuras gubernamentales. Sí.
De entrada tendrían que haber cambios en políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero eso no está en nuestras manos, eso está en manos de los gobernantes. Nosotros como ciudadanos lo que tenemos a la mano, ¿no?, es nuestra Constitución, nuestras leyes, hacer valer los mecanismos que están previstos en ella para procurar de una manera eficaz el respeto que deben de tener las autoridades hacia a esos derechos humanos. Muy bien. Maestro, ¿hemos llegado en México a una madurez en materia de derechos humanos o aún nos encontramos en un proceso evolutivo de aprendizaje continuo? Me refiero sociedad, instituciones educativas, universitarias y en sí, pues todo aquel que forma parte de este conglomerado social. Estamos apenas iniciando, Estamos apenas iniciando. Yo creo que este cambio evidentemente es un cambio que de entrada es un cambio netamente cultural, sí, ¿no? En México, desafortunadamente, y por una, digamos, misma idiosincrasia también a veces de nosotros mismos los mexicanos, ¿no?, los derechos humanos pasan a segundo término, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto en la Constitución y ya que se difunde con mucha mayor, vamos a decir, amplitud lo que es la promoción, el respeto, la exigencia de los derechos humanos, es que ya empezamos a notar un cierto cambio en la actitud de las autoridades, tanto a nivel judicial como a nivel legislativo, como a nivel administrativo, hacia el respeto a los derechos humanos. Pero no solamente debemos nosotros de ver ese respeto de un plano autoridad particular, sino entre nosotros mismos. Claro. Nosotros como ciudadanos tenemos que respetarnos mutuamente, respetar los derechos humanos uno del otro, cosa que creo, repito, tanto en ambos niveles de suprasubordinación como en un plano de igualdad entre particulares, todavía estamos en un inicio, pero yo creo que sí hemos evolucionado. Si vemos cómo iniciamos en 2011 y cómo estamos actualmente en 2016, yo creo que sí ha habido un cambio significativo, sin que podamos decir que estamos en un estado ya ideal o en donde podamos decir existe un pleno respeto de derechos humanos, pero creo que caminamos hacia ahí. Estamos en ese camino y yo creo que de esto hay que destacar que existe la disposición de todas las partes, de los órganos, tanto gubernamentales, los diferentes poderes, etcétera, ¿verdad? Yo creo que sí, sobre todo yo he visto que uno de los principales poderes es el Poder Judicial a nivel federal, los poderes judiciales a nivel estatal, sobre todo porque los jueces son precisamente esa última línea de defensa que tiene el ciudadano. Entonces yo he visto que donde principalmente se ha dado el cambio es a nivel Poder Judicial, aunque desde luego, y ya trasladándonos un poco, por ejemplo, a la materia penal, sería deseable que este mismo cambio también permee, no estoy diciendo que no permee, sino que permee con mayor amplitud también al interior de agencias del Ministerio Público, de las Secretarías de Seguridad Pública, de militares, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, repito, el artículo primero es muy claro, todos están obligados a respetar los derechos humanos. Claro, maestro, finalmente, ¿algún mensaje para la sociedad en general, incluyendo obviamente instituciones, ciudadanos, etcétera, para generar y seguir avanzando en la construcción, ¿verdad?, de esta ideal de los derechos humanos que algún día tendremos en México? Y que bueno, estamos avanzando hacia ese camino. Debemos de continuar en el camino que creo que ha emprendido México, sí, tanto a nivel cultural, a nivel educativo. Yo tengo mucha experiencia y hablo desde mi punto de vista como profesor. Yo mucho lo he platicado con mis alumnos a nivel licenciatura. Les digo, jóvenes, ustedes son la esperanza, ustedes que están ahorita todavía estudiando, ustedes que son la generación que nació con la reforma de derechos humanos, ustedes no conocieron la no existencia de los derechos humanos en México. No estaban en la Constitución. Entonces les digo, ustedes ya nacen a la vida jurídica con la reforma constitucional, con el pleno respeto a los derechos humanos, y son ustedes precisamente las personas, y de ahí para abajo a nivel preparatoria, a nivel secundaria, a nivel educación primaria, ¿no? Yo creo que con mucha mayor razón, creo que vamos a ver un cambio generacional. Sin embargo, los que ahorita nos toca enfrentar esto, yo creo que tenemos que estar atentos, muy atentos, y continuar en el camino para dejarle a los que vienen un mejor México. Excelente, maestro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, al contrario. Gracias, estuvimos con el maestro Luis David Coaña B. Esto es Justicia.tv, continuamos.